Buenas noches a todos. Después de haberos saludado en la Santa Misa, pues ahora prolongar esta reflexión. Sé que estáis en el contexto de preparación inmediata para el retiro de la próxima semana, con un buen número de participantes, que además no solo los que participan, sino los servidores y acompañantes, y pues todo eso hace que volváis a reuniros una comunidad en sístole, es decir, que se reúne, y luego ya en diástole. No todos seréis de la rama sanitaria, yo tampoco, pero vamos, es el movimiento propio del corazón. Y vale la pena que en estos días en que os estáis preparando, pues os hagáis más conscientes de que es Dios y su gracia el que actúa, de que es Jesucristo el que atrae y de que es el Espíritu Santo el que cambia los corazones. Esto lo sabemos todos, pero cuando llegan ocasiones de estas, retiros especiales como este, vale la pena que os lo repitáis todos los días, varias veces, para ponernos a servir a Dios y a usted, que se decía en mis tiempos cuando era joven, ¿no? Es decir, ponernos al servicio de Dios y de su gracia y de sus planes, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y lo tiene también para cada uno de estos jóvenes que van a venir a Cerezeta. Y en ese plan entra que Dios quiere abrirle su corazón, el corazón de Dios, en Cristo. Y quiere también descorchar el corazón humano. Digo descorchar porque Dios abre muy fácilmente su corazón, pero el corazón humano hay que hacerlo con sacacorchos y a veces se rompe el corcho. O sea que, bueno, por eso no solo poneros al servicio de Dios durante estos días y de la Iglesia, que es en la que se realiza esta maravilla, este milagro del retiro y de las conversiones, sino poneros al servicio también de estos jóvenes que se han sentido llamados a través de una invitación, a través de una sugerencia, a través de una insistencia, El caso es que van a estar Dios mediante el próximo fin de semana y vosotros los vais a acompañar, los vais a servir. Y eso me parece muy importante porque, como sabéis, luego da un fruto grande de Dios, de conversión, que hay que acompañar como estamos ahora haciendo o en otros momentos de formación permanente. El tema que me habéis sugerido, Elena me lo ha sugerido, es quitar nuestras máscaras. Y algo he oído en la oración de adoración. No lo entendía bien del todo porque no, pero algo he captado, ¿no? Quitad vuestras máscaras. Yo ahí partiría de un principio muy humano y muy cotidiano. No es oro todo lo que reluce, sino que muchas veces uno hace relucir pues lo que no es oro y aparenta lo que no es y quiere quedar bien. Y bueno, pues hoy día se cuida más que nunca el look, la presentación, la apariencia, lo cual en sí mismo no está mal. Lo que está mal es que nos quedemos ahí. Pero partiendo de este hecho, pues entraríamos más al fondo y nos damos cuenta de que lo que llamamos máscaras es ese disfraz, esa máscara o careta con la que disimulo algo que hay en lo más hondo de mi corazón y que no quiero dar a conocer. A veces ni siquiera me doy cuenta de que tales máscaras las he fabricado o me las han fabricado los demás. Y el retiro, una de las cosas, en un momento dado, pues afrontáis este punto, que ya Jesucristo trata en su Evangelio. Cuando nos llama a seguirle, nos dice, en el Evangelio de San Lucas 9:23, si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Lo de negarse a sí mismo no significa que haya que destruir mi persona,
si Dios quiere mi felicidad. Negarse a sí mismo quiere decir negar todo lo que hay de mentira en mi vida, que a veces es mucho, para situarme en la verdad. Negarse a sí mismo, en el contexto evangélico, es esto. Quita tus caretas, vive en la verdad. Y en la verdad tendrás que asumir tu propia cruz. En el Evangelio de la misa que acabamos de celebrar, Jesús lo llama yugo, cargar con mi yugo y aprende de mí. Niéguese a sí mismo, quite sus caretas, viva en la verdad de sí mismo y ponernos a seguir a Jesús. Eso es más fácil cuanto más en la verdad nos encontremos, cuanto más decididos estemos a entrar en su yugo, cuanto más queramos de verdad seguirle. Fijaos que el yugo, por su propia naturaleza, es cosa de dos. Y Jesús, en el Evangelio, nos dice, en este otro cita que he referido al principio, que cargue con su cruz. En esta otra página que hemos escuchado en el Evangelio, que entre en mi yugo. Es distinto porque es lo mismo. La cruz del Señor es el yugo es llevadero, mi carga ligera, pero la llevamos entre dos. No es que yo cargo con mi cruz sola y hasta donde puedas, o te caigas de bruces. No, entra en el yugo, que yo estoy a tu lado, y si llega el caso yo tiraré de la carga, pero entra en el yugo. Es muy bonita la imagen, porque es Jesucristo el que la pone en el Evangelio y nos viene muy bien para nosotros. El Papa Francisco, en esa carta bonita que os invito a leer cuando podáis, Gaudete et exsultate, habla de la santidad. Estamos llamados a la santidad. Y no me entretengo a comentar la carta porque no es del momento. Pero ahí habla de dos maneras que tenemos de conocer nuestras propias caretas, por seguir con el término que empleamos hoy, aquí. Hay dos maneras de descubrir esas caretas e incluso de quitarnos esas caretas. Una es una manera correcta y otra es una manera dañosa. Empiezo por la segunda. ¿Cuál es la manera dañosa de quitarnos las caretas? Cuando el acusador, que es el demonio, el que los acusaba día y noche, dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando el acusador me pone delante de los ojos mis defectos, mis vicios, mis adicciones, mis pecados, con todas sus debilidades. Cuando el demonio me hace descubrir todo lo que hay de malo y de podrido en mi corazón, a veces son heridas, a veces son caretas hacia afuera, etc. Lo hace acusándome, lo hace señalándome con el dedo, lo hace machacándome. Fijaos que a veces seguimos el aire al demonio y a esta forma de descubrir nuestros defectos, pecados, caretas, debilidades, heridas. Y hay otra forma, que es a la que os invito y a la que invitáis en el retiro. Y es cuando, contemplando el amor de Jesucristo, por contraste, me doy cuenta que yo no le he amado. Pero me siento amado y perdonado. Y esto lo he experimentado en mí y en mucha gente a lo largo de mi vida, ¿no? En ejercicios, por ejemplo, que es parecido al retiro. Pues es muy frecuente que la persona llegue con cierto ímpetu de querer arreglar cosas que van mal en su vida y que a veces el primer día te lo dice, mire, pues es que tal. Muy bien. O muy mal. Pero espérate.
porque ahora no estás en condición de entrar en ese mare magnum de tu conciencia, de eso que te está inquietando, y el que te está acusando en este momento no quiere lo bueno para ti. Espérate. Y ya cuando llevamos un tiempo, depende, porque hay ejercicios que duran un mes, hay otros que duran 3 días, como vuestro retiro, ¿no? U otros duran una semana. Pues ya se va viendo cuándo, pero cuando el sujeto se pone delante de Jesucristo y se da cuenta de que soy querido tal como soy querido incluso con todas mis dificultades, con todas mis heridas, con todos mis pecados, con todas mis caretas. Jesucristo me quiere. No espera a que yo cambie. Me quiere ya. Eso es un amor desarmado y desarmante. Palabras que usa frecuentemente el Papa León. Porque es así. Jesucristo no te acusa para machacarte, sino que viene a tu encuentro para hacerte ver un amor que nadie más tiene ni tendrás en toda tu vida. Por eso, el descubrimiento de las propias debilidades o de esas caretas con las que disimulo mis defectos, o el descubrimiento de esas heridas, puede hacerse por un camino que te deja con mal sabor, incluso te puede rebotar contra Dios, contra ti, contra la Iglesia y contra todo lo que hay por haber, o este otro camino que se usa normalmente en la predicación cristiana y vosotros también tendréis presente en este retiro de Maús. Pero si son muy jóvenes, bueno, por esas alturas ya uno es especialista en construir caretas, es especialista ya y por tanto tiene que descubrir esos defectos de su corazón, esos engaños, esas heridas que le hacen sufrir. Pero es muy distinto hacerlo por este camino que he descrito, que viene del demonio y que te machaca, a descubrirlo por el camino que viene de Jesucristo y te alivia. Ahí viene, a propósito, el momento de la confesión de los pecados, porque te das cuenta que el perdón de Jesucristo es un perdón lleno de misericordia. Es un perdón que realmente te cura, te sana las heridas. Aunque volvieras a pecar, que ciertamente volverás a pecar, porque somos débiles, tú y yo. Pero en el momento en que estás recibiendo el perdón, es un momento de bálsamo, no es un momento que te machaca, es un momento de estímulo, es un momento de esperanza. Por este camino puedo llegar a la felicidad, a la paz y a superar mis dificultades, las que sean, en cada uno de los 7 pecados capitales. Empezando por la soberbia, que a veces no la tenemos tan en cuenta, ¿no? Pero es la más honda de las caretas y la más artificial. La soberbia, considerarme que yo puedo, que yo sé, y que yo puedo hacerlo solo, sola, y que me apoye en mí mismo. Y a veces incluso se lo pido a Dios para que me ayude, ¿no? Y Dios hace bien de no concedérmelo, porque si me lo concediera, redoblaría mi soberbia. Y es importante que me sitúe en la relación con Jesucristo en la verdad. Y empezando, digo, por la soberbia, pues viene la vanidad, el orgullo, que es el primero de los pecados capitales, porque es que afecta al núcleo más hondo de mi propio corazón. Hay una cantidad de caretas que monto en mi vida, hay una cantidad de mentiras que yo me fabrico y que incluso me las creo yo y con las cuales funciono con los demás, que cuando entra Jesucristo en mi vida, con esa luz de la que nos ha hablado la primera lectura de la misa de hoy, cuando entra Jesucristo con su luz,
ilumina muchos aspectos que me dan vergüenza delante de Dios. No lo sabe nadie más que Dios y yo, pero siento una vergüenza que no me machaca, una vergüenza que me estimula, una vergüenza que me lleva al arrepentimiento, a la conversión, una vergüenza que me llena de esperanza, porque el que me ilumina para salvarme de esa situación en la que yo disimulo y fabrico caretas continuamente para mí y para los demás. Fijaos que es el pecado principal y radical, desde Adán y Eva hasta el último de los humanos. Pongamos siempre a salvo a nuestra Madre Santísima, que fue librada de todo pecado. Dice uno, ¿pero eso qué es? Pues mira, todo lo que tú eres negativo, pues ella no lo tuvo. Todo fue positivo. Y claro, es bellísima mirarla, ¿no? Bueno, pues ella no tuvo pecado. No solo no tuvo pecado original, sino que no tuvo ninguno de los pecados, ni mortales ni veniales, ni ninguno de los pecados capitales, ni ninguno de los pecados, nada. Por eso es una belleza enorme mirarla, contemplarla. Descansa la vista cuando uno la mira, ¿no? Bien, pues dejando a un lado, no porque no queramos contar con ella contamos porque la pedimos que ruegue por nosotros pecadores, pues todos los demás estamos infectados, todos, de estos 7 pecados capitales, que no voy ahora a recordar uno por uno, solamente me entretengo en este o algún detalle más y basta, ¿no? Digo que es el pecado radical porque es el pecado de nuestros primeros padres. Es la desobediencia. Es nosotros sabemos lo que nos va a hacer felices. Más aún, sospechamos que Dios nos quiere tener sometidos. Entre lo uno y lo otro, pecamos. Hacemos nuestro propio proyecto, nuestro propio plan, sin Dios. Y dejando pues que campen por su respeto, su falta de respeto en nosotros, todo tipo de pecados. Esa es la raíz de todos los demás pecados. Luego después vienen otros, ¿no? La envidia, la lujuria, la avaricia, la pereza, etcétera, ¿no? La gula, según el aspecto de la persona que toque. Pero el punto primero es el de la soberbia. Por eso, cuando Jesucristo ha entrado en este mundo, lo primero que ha hecho ha sido obedecer. Y cuando a María Dios le pide su consentimiento para ser madre de Dios, su expresión es de obediencia. Esa obediencia de la fe en María, en Jesucristo y en nosotros es la que nos salva, nos hace parecidos a Jesucristo. Bien, pues ahí habría que decir que Santa Teresa nos recuerda un principio importante, ¿no? ¿Qué es humildad? Y dice ella, andar en verdad. Y la verdad es que no somos nada. Pues yo me creía que era algo. Pues no somos nada. Pero sobre esta nada que somos, incluso menos que nada, somos pecadores, que es la negatividad añadida a la nada, ¿no? Sobre esta nada que somos, Dios quiere construir una persona nueva, un proyecto de vida nuevo. Y la Pascua y la Resurrección que estamos ahora mismo viviendo, en este tiempo gozoso, nos está anunciando. Dios quiere para ti un proyecto nuevo, el del resucitado, que será posible en tu vida. Lo tuyo tiene arreglo. Dios quiere transformarte, transfigurarte, quiere cambiarte por dentro totalmente con la acción del Espíritu Santo. Y esto sucede en un retiro de Maús. Yo lo he constatado y vosotros también. Y por eso se repiten los retiros de Maús, porque ayudan a que la persona voltee, es decir, de un cambiado en su vida y se dé cuenta que tengo futuro, que mi vida tiene arreglo, que aunque soy pecador,
puedo vivir en gracia y puedo mantenerme en esa amistad de Dios hasta el final de mi vida, contando con el perdón y la misericordia que están siempre a mi alcance. Ese cambio de perspectiva es el que un retiro de Maús y un momento de conversión produce en nuestra vida. La humildad es vivir en la verdad. La humildad es lo contrario de la soberbia. Contra soberbia, humildad. Por tanto, he de procurar vivir cada vez más en la verdad de mi vida, en lo que soy mucho más como proyecto y esperanza de lo que yo me creo. Es decir, tengo muchísimas más posibilidades y capacidades de las que yo he montado en mi vida y que son caretas de cartón que desaparecen y me hacen sufrir cuando viene una frustración, etcétera, ¿no? Jesucristo, sin embargo, entra, me ilumina y me ofrece un panorama que me parece mentira, pero esa es la verdad. Lo que es mentira es lo que tú te has montado. Nos parece mentira cuando el asunto nos desborda y es tan desbordante que no, es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios quiere hacerlo. Y ese es el cambio que se produce. Y vosotros lo habéis experimentado y queréis servir a los que vienen a hacer el retiro en esa dirección. Que se dé cuenta, pero no porque yo le como el coco, de repetir, no. Tiene que ser un momento que lo habréis constatado y un momento feliz, precioso. Es todo un espectáculo, ¿no? En el que el sujeto abre su corazón en plena libertad. Deja que entre Jesucristo, que no viene a robarle nada, y empieza a pensar que su vida tiene otro horizonte, que es el horizonte de la santidad. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santa, pero conoce usted mi historia, ni falta que me hace, pero sí conozco la manera que Dios tiene de actuar. Es así que la he experimentado y conocido en mí y en mucha gente con la que he tratado. Y Dios quiere actuar en ti de esa manera. Con lo cual, ahí caen solas las caretas. No te las tienes que arrancar ni las tienes que... A veces están pegadas, ¿no? Y es difícil con el pegamento, a no ser con agua caliente. No. Como entre Jesucristo en tu corazón y te ilumine con su luz, las caretas caen solas. Y entonces no es extraño pues que el sujeto, incluso si es hombre, llore. No, por esto no digo nada en contra de las mujeres, ¿no? Pero las mujeres son más propicias y más propensas a poder echar una lagrimita. Pero yo he visto hombres muy hechos y derechos, jóvenes muy fuertes y con coraje, les he visto llorar como un niño. Uno de los ejemplos más famosos es el de San Agustín, que era un tiarrón con todos los éxitos del mundo, a todos los niveles, ¿no? Intelectual, social, incluso afectivo sexual. Es un hombre que barría, ¿no? Un joven que... Pero el día en que deja que Jesucristo entre en su corazón, ese día lloró suavemente ahí en el jardín de la casa del obispo, San Ambrosio, en Milán. Y es así, la conversión va acompañada con lágrimas, que es un don de Dios, o sea que no es algo fingido, ¿no? Bien, pues os invito a que lo preparéis primero en vosotras mismos, y después, pues según el método que ya habéis empleado tantas veces, anunciéis este querigma, este anuncio, esta buena noticia a los jóvenes que se han apuntado, un buen número, y que ya Dios conoce a cada uno, y que ya Dios sabe cómo va a entrar, por qué rendija de su alma se va a meter para iluminarle, no para echarle en cara,
sus pecados y defectos, que eso lo hace el demonio, sino para iluminarle con la luz de la verdad y de la misericordia. Y eso solo lo hace Jesucristo. Ni siquiera nosotros somos capaces de hacerlo, ¿no? Lo hacemos, y cuando lo hacemos, sí lo hacemos con Jesucristo. Los sacerdotes en muchas ocasiones, cuando tenemos que escuchar confesiones, normalmente el sujeto viene iluminado por la luz de Jesucristo y el sacerdote le acompaña, le ayuda para que reconozca esta acción de Dios y sobre todo la misericordia con la que Jesucristo te trata. A mí me gusta explicar una cosa que a mí me hace bien y que a otros también les ha hecho, y es la siguiente. Fíjate que de todas las personas que me conocen, a veces me estiman, a veces me desprecian, unas veces me estiman con razón, otras yo no sé por qué, según la capacidad que tenga uno de engañar, ¿no? O lo contrario, me desprecian y a veces no sé por qué. Sin embargo, Jesucristo es el único que me conoce a fondo, a fondo, a fondo. Sabe quién soy. Y me quiere. Y eso que sabe quién soy. Pero no se aburre de mí, no me repudia, no me manda la porra, no se enfada conmigo. Fijaos que nosotros mismos, con nosotros mismos, cuando vamos recibiendo esta luz de Dios, nos damos cuenta de nuestros defectos, pecados. Incluso hacemos buenos propósitos. Son sinceros. E incluso vamos progresando en la vida cristiana. Pero cuando viene un revés, cuando viene una dificultad, cuando cedo a una tentación, me da rabia, hombre. Me doy rabia. A Jesucristo no le das rabia nunca, porque Él no le sorprende. Él no se enfada. Él está dispuesto a convivir contigo toda la vida y toda la eternidad. Ese amor, que ya lo habréis experimentado, pero os invito a que lo saboreéis, lo paladéis, a que os entretengáis en ese amor. Porque ese amor de Jesucristo es el que nos va salvando desde dentro, el que nos va cambiando la vida, el que nos va haciendo crecer y progresar, el que va encuadernando todos los aspectos de nuestra vida que están sueltos. Pero es ese amor, no soy yo por mi iniciativa, no soy yo por mi proyecto, no soy yo que tengo una decisión decidida, no. Es Jesucristo que entra en mi vida y o con el que yo quiero colaborar, claro. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es una frase lapidaria de San Agustín. Para crear, Dios no nos ha pedido permiso. Aquí estamos, y nuestros padres tampoco. Aquí estamos. Pero Dios no te va a salvar, no te va a dar el cielo sin ti, sin tu colaboración. Por eso es muy importante, claro, ponernos manos a la obra, pero orientarlo bien. Porque cuando nos encontramos con nuestras debilidades, pecados, con esas heridas, con esas caretas que montamos para disimularnos o disimular ante los demás, nos desanima. Nos ha pasado a todos, a vosotros y a mí. Nos desanima. Vuelve al amor primero. Lo dice el Apocalipsis, lo hemos leído esto hace pocos días en el oficio de lectura, ¿no? Vuelve al amor primero. A ese amor que te desarmó. A ese amor que te rindió. El amor de Cristo, me estoy refiriendo. A ese amor que te das cuenta que te estaba esperando y que quiere vivir y convivir contigo, seas quien seas, pase lo que pase, y tengas a estas alturas en tu vida todos los defectos que tengas, y todas las debilidades que tengas, y todas las heridas que tengas. Jesucristo está decidido a vivir contigo, a compartir la vida contigo, y no se aburre de ti, ni se cansa, ni te riñe,
ni le sorprenden tus debilidades. Por eso, en definitiva, un retiro de Emaús y cualquier encuentro en la iglesia a lo que nos lleva es a encontrarnos con Jesucristo. Cuando ese Jesucristo es encontrado y es amado y lo alimentamos después con la oración, con la escucha de la palabra, con la revisión de vida, etc. Y ese amor va creciendo, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Haber descubierto este amor, que es gratuito. Anda que no ha visto uno esto y aquello y ha repasado veces en su vida, pero hay momentos en los que se te desvela y lo ves con toda claridad. Eso es una gracia de Dios, eso viene por la acción de Dios. Pues el retiro es una gracia de Dios, muy grande. Por eso hay que prepararla con la oración, además de que preparéis las charlas y toda la dinámica y todo lo que hay por haber. Pero hay que prepararlo con mucha oración, darnos cuenta de que es Dios el que va a actuar sobre el corazón de cada uno de estos jóvenes. Y muchos de ellos estarán muy lejos. Y puede Dios acercarlos si se dejan. Y se dejarán. Con esa esperanza vamos. Y cuando vemos ese resultado, pues es alegría para todos, ¿no? Por tanto, quitar nuestras máscaras significa, en definitiva, dejarnos iluminar por la luz de Jesucristo, que nos pone en verdad, porque nos hace humildes, manso y humilde de corazón. Venid a mí. Y cuando ya va uno conociendo a Jesucristo, pues le entran ganas de parecerse a Él. Y nos dice al oído que sí, que yo te haré parecido a mí. Continúa. ¿Por dónde vas? Pero si tengo tales defectos, inmediatamente me sale disimulármelos, quitarles importancia. Si tengo tal adicción a esto, a lo otro, que me lleva al pecado, seguida lo justifico, bueno, tal y cual. Esas son las máscaras. No, vive en humildad. Llama las cosas por su nombre. Y sobre todo déjate querer por un amor transformante como es el amor de Jesucristo. ¿Cómo hacer para que Jesús entre en nosotros y afrontar estas máscaras? Porque claro, cuando uno descubre la misericordia de Dios, al igual que cuando se encuentra con Dios por primera vez, es un descanso, ¿no? Porque comprende ese amor tan grande y esa misericordia que te permite conocer tu herida y poder sanarla, porque al final tú lo que quieres es mirar con esos ojos misericordiosos, al igual que Dios, ¿no? Dios Padre. Pero claro, esto muy bien cuando lo descubres por primera vez. Es como eso, lo que ya he dicho, como un descanso, ¿no? Y es como que te da un giro la vida. Pero ¿qué pasa? Que conforme va pasando el tiempo y ya entra en pues, la rutina, o pasa un año, ¿no? Y tú redescubre o vuelve a caer en lo mismo, ya sea en el pecado o en esas máscaras, porque esa herida sigue estando ahí. ¿Cómo hacer para que cuando esto lo converses con Jesús y tú quieras mejorar, ¿no? Sí, entiendo lo que dices, sí. ¿Cómo hacer a modo práctico, así decirlo, el dejar entrar a Jesús y no entrar en perdón Jesús, perdón, que puedo caer, que, ¿sabes? Tú sabes que eres misericordioso y que te perdone, que te quiere, pero entra en ese bucle que al final no consigues salir. Supongo porque no le estás dejando realmente entrar o... Yo suelo responder a esa pregunta que haces, que es muy interesante, diciendo lo siguiente. Si cada uno de los que estamos aquí, cada uno tenéis una profesión, o una preparación, o una capacitación, dedicara la milésima parte a cuidar su vida espiritual de lo que ha dedicado a su especialidad, la que sea, la milésima parte, habría crecido enormemente. Pero la respuesta es, hay que cuidar la vida espiritual.
la vida de Jesucristo en mí tengo que alimentarla, pero no por parte de Él, que Él está siempre dispuesto a entrar y a hacer crecer, sino por parte mía. Hay una dimensión de mi vida que no solo es la profesional, a la que he dedicado años y tiempo y exámenes y esfuerzos, y me parece muy bien porque así se capacita uno, ¿no? Pero apenas he dedicado tiempo a la vida espiritual. Y hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para que sea vida, para que se desarrolle, se alimente. Sí, puede venir la rutina, puede venir el cansancio, puede venir, bueno, pues para eso está la renovación, etcétera. Eso pasa como en todas las realidades de la vida. Les digo, hoy he estado con unos recién casados, que casé yo no hace todavía un año, y hablábamos de eso en la comida, porque me han invitado a comer y he estado con ellos, por este barrio. Eso. Y si no alimentáis el amor, ese se acaba. Eso en cualquier realidad humana. Y fíjate tú que se han casado con ilusión, con ganas, con entusiasmo, eso no lo dudamos nadie, si no se habían casado. Pero si no alimentáis cada día ese amor, desaparece. Y no sería el primer caso. Es decir, el ser humano por su propia naturaleza es olvidadizo, es inconstante. Y hasta las más bonitas experiencias de su vida, como si no hubieran existido. Quiere decir que esas experiencias que son positivas, no son mentira, hay que cuidarlas y hay que alimentarlas. Poquito a poco, pero hay que alimentarlas. Es decir, uno va a un retiro de Maús y queda deslumbrado. No es solo un caso, es la experiencia generalizada. Y otras realidades de iglesia que también suceden, ¿no? Cuando uno experimenta la conversión, queda deslumbrado. Y dice, pero esto se me va a pasar. No, no tiene por qué. Ahora, si tú te pones a taponar las ventanas por las que entra la luz, desde luego, esto se tapona, o sea que... Pero si, a poco que tú respondas a la gracia que continuamente Dios te va dando, pues la vida cristiana no es tan difícil, no es una carrera de obstáculos, solo que normalmente nos pensamos que lo haga Dios todo. No, tienes que colaborar. Eso lo entiendes muy bien cuando te estás capacitando profesionalmente. Eso lo entiendes muy bien cuando ya casado o casada vives una vida estable, afectiva, de familia. ¿Y por qué no lo entiendes en la relación con Jesucristo? Claro. Si no alimentas el amor esponsal, eso se va al garete. Eso es así. Sin embargo, conocemos, aunque hay muchos fallos, conocemos más gente todavía que persevera. Y te encuentras gente mayor, de mi edad, yo soy ya mayorcito. ¿Les ves? Pues que se siguen queriendo más, de otra manera, pero más que el día de la boda. ¿Por qué? Porque lo han cuidado. Lo mismo pasa profesionalmente. Es decir, a la pregunta, la respuesta es esta. Cuida tu vida espiritual, aliméntala con la oración, con la escucha de la palabra, el rezo del rosario y el examen de conciencia de vez en cuando. Cuídala, porque si no la cuidas va al garete. Y una cosa tan bonita como la que has experimentado en un retiro de Maús se esfuma, pero no porque lo que experimentaste sea mentira, sino porque la capacidad olvidadiza del corazón humano te lleva a borrar todo. No sé si he respondido. Yo me ha gustado una frase muy bonita que ha dicho usted, no sé si se acuerda o no, pero que creo que cuando te voy a aplicar, claro, que ha dicho, vuelve a como al primero, ¿sabes? Y yo creo que nos puede venir todo bien porque cuando te llega, algunos que no éramos o estábamos tan cerca del Señor antes de hacer retiro, pues los que sí que experimentamos ese amor en el retiro, pues yo creo que nos puede venir muy bien mirar atrás y volver a ese amor primero para reconectarnos en esos momentos que son un poco más largos, con una pareja o con una amistad que está un poco más débil. Bueno, ¿y por qué empecé? ¿Y por qué vuelvo al amor primero? Que puede ser una cosa que puede ayudar mucho. Eso lo dice el Espíritu a la iglesia de Esmirna. Tú lees el Apocalipsis, le dice, te alabo por esto, a ti y a cualquiera de los presentes. Dios podría
poner en una lista todo lo positivo que hay en nosotros, que siempre existe. Aunque fuéramos lo más malo del mundo, hay muchas cosas buenas en nuestra vida todavía. Pero tengo contra ti, dice ahí, tengo contra ti que has perdido el amor primero. Conviértete. Es decir, vuelve al amor primero, aquel que te ha impulsado. Bueno, pues esa es una frase del Apocalipsis, es palabra de Dios, no mía. Si te gusta, ya te he dicho dónde está, para que la vuelvas a leer. ¿Qué consejo nos puede dar para aquellos corazones que llegan duros al retiro no de fetal y que llegan cerrados y con esa máscara por donde yo primero cuando fui y de primera hora? ¿Qué consejo nos puedes dar, ¿no? A los que van a retiro, que sentiremos en un futuro para que a esas personas puedan entrar esa luz dentro de su corazón, ¿no? Y que no le pongamos, que no le pongan a ellos mismos esos tapados, esos agujeros, ¿no? El principal consejo es que es obra de Dios, porque si es obra mía, iré a convencerle. Si veo que es obra de Dios, iré a rezar. Y luego te explico todo lo que quieras, pero creo que ese es el consejo principal, es obra de Dios, voy a rezar. Y luego ya hablaré todo lo que haya que hablar, porque en el retiro también habláis con cada uno. Pero es Dios el que actúa. Yo eso lo he experimentado miles y miles de veces, en muchas personas. San Juan de Ávila dice que los hijos, en el espíritu, son hijos de lágrimas, más que de palabras. Carta primera, precioso consejo. Es decir, ante este o aquel o aquella que van a venir el próximo viernes al retiro, pues hay un alumbramiento, el alumbramiento de Dios con mi colaboración. O sea, hay una amistad que también es paternidad, maternidad, ¿no? Pues esa paternidad, maternidad, esa amistad espiritual engendra vida más con lágrimas que con palabras. Lágrimas es pues el conjunto de lo que es la oración, alguna mortificación que podemos empezar a hacer de aquí ya hasta el viernes. Voy a ofrecer esta privación, esta cosita, esta otra, todo sin que te alborote y nos ponga tensos. No se trata de que ir relajados, ¿no? Pero son más hijos de lágrimas que de palabras. Bueno, ya si no te daré otra charla, pero dejamos que hable otro. No alarguen mucho los protagonistas del próximo fin de semana, para que no alarguen mucho esa dureza del corazón. Creo que también es importante hacerles ver, evidentemente, encomendándonos a Dios, que no tengan miedo. ¿Cómo podemos contribuir más allá de esos detalles imprescindibles de rezar, de encomendarnos, de que se dejen llevar? ¿Cómo podemos contribuir con pequeños detalles que esas personas no tengan miedo? El miedo es lo contrario de la esperanza. Es antípoda. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos sembrarles esperanza? Pues hablando con entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra griega en theosis, es decir, significa que Dios está en mí. Estoy endiosado, pero en el mejor sentido de la palabra, no al revés. A veces decimos eso para describir nuestro estado de soberbia, ¿no? Yo creo que el testimonio vuestro en el retiro será muy importante, el de cada uno, y cada uno hará lo que pueda. No se le pide más de lo que pueda. Pero es muy importante hablar con entusiasmo. Hablar desde Dios y hablar con el fuego que llega de Dios, ¿no? Luego cada uno tiene su carácter. Uno tiene la voz tiple y otro tiene la voz grave, ¿no? O sea que cada uno... Pero yo diría que ayuda e impacta el hablar con entusiasmo, porque eso suscita esperanza y disipa temores.